Buenas noches con todos. En realidad, estas dos lecturas dan para hablar muchísimo, para reflexionar mucho, ¿no? La lectura en la primera, vamos a hablar de la primera para seguir la secuencia, ¿no? Jesús en la casa de Zaqueo. Bueno, como bien lo han descrito ustedes, Zaqueo, pues, vendría a ser algo así como la SUNAT, ¿no? Ahora acá en Perú, ¿no? Pero con el agravante de que el tema era porque Saqueo era de parte del mismo pueblo judío, ¿no? Pero los impuestos que recababa, cobraba, eran para el pueblo romano, ¿no? Entonces era visto como un traidor, como una persona inflexible, que no tenía piedad, porque hasta la gente más humilde o más pobre, digamos, le cobraba los impuestos y sabíamos que esos impuestos eran unos tributos bien altos, ¿no? Entonces él era de esas personas pero tenía el beneficio, entre comillas, de que su sueldo era alto, o sea, ganaba, como decir, una comisión en base a lo que recaudaba, ¿no? Entonces él ganaba bien, pero tenía que hacer esa labor ahí un poco ingrata, ¿no? Sin embargo, él siente el llamado, ¿no? Siente el llamado a través de el despertar de su conciencia, ¿no? Y entonces, como que siente el arrepentimiento, ¿no? Reconoce el error y busca la manera de reparar, ¿no? Ese es el primer paso, sabemos, ¿no? Hacia la mejora, hacia el crecimiento, el arrepentimiento, pero sabemos por las enseñanzas de la doctrina que el arrepentimiento no basta, no es lo único, ¿no? El arrepentimiento es el primer paso. Luego, si hemos hecho un daño, debemos expiar por ello. Y la tercera parte, que es completarlo, es la reparación de ese daño, ¿no? Sin embargo, acá vemos ese despertar de conciencia en él, ¿no? Y todo esto en lo que es enmarcado en lo que es la ley de causa y efecto, ¿no? Ahora, él sinceramente decide eh, reparar el daño que hace, ¿no? Porque habla de que da una parte de lo que gana, lo reparte, lo dona, lo da en calidad de ayuda, y si a alguien le hace algo que no está bien, le retribuye con hasta 4 veces, dice, ¿no? Entonces, no solamente se da cuenta que está mal lo que hace, sino trata de reparar el daño, ¿no? Por otro lado, también vemos el mensaje de la gente que ve a Jesús aceptando que vaya él a la casa de Saqueo, ¿no? Y recordemos, Saqueo era mal visto, ¿no? Como una persona de mal vivir por el hecho de comportarse de esa manera, ¿no? Con poco que la gente se sorprende y le dice, pues, ¿cómo vas a ir a la casa de esa persona, ¿no? Sin embargo, el accionar de Jesús, abre la posibilidad de que no la salvación, digamos, o la posibilidad de mejorar no esté solamente, sea exclusiva para un grupo de personas, ¿no? Sino abre el abanico para todo aquel que con actitud sincera busque su mejoría, ¿no? Esa es la prédica del amor universal, ¿no? ¿No? Y que tanto nos recomienda Jesús, ¿no? Él dice, pues, no dice que solamente una determinada iglesia es la salvación, una determinada religión es la salvación del alma, ¿no? Sino la práctica de las virtudes, ¿no? Como el amor, la caridad, ¿no? Y en este caso, Jesús le da valor no a de dónde proviene la persona o qué religión tiene, sino al esfuerzo que está poniendo para mejorar, ¿no? Para ser mejor, para cambiar esa actitud, ¿no? Entonces, esa persona
tiene un esfuerzo. O sea, la metáfora esa de la baja estatura, porque nos da a entender que Saqueo era bajito, ¿no? Era una persona baja y que le era imposible mirar a Jesús y por eso se sube a un árbol, ¿no? Entonces acá hay dos cosas, ¿no? La baja estatura también se puede interpretar ahí como una metáfora en cuanto a su condición moral o espiritual, ¿no? O sea, bajo espiritualmente, digamos, no físicamente. Y el trepar al árbol también como una metáfora en cuanto a al esfuerzo que hace para superarse, ¿no? Y acercarse a lo que es divino, a Dios, ¿no? A Jesús en este caso, ¿no? Y esa actitud es la que es agradable a los ojos de Dios, ¿no? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿no? Lo dice el Evangelio también, ¿no? El otro mensaje que está acá también en estas líneas de saqueo, nos habla también de que el reconocimiento, la mejora moral y el aprendizaje espiritual es valorado en sentido individual o personal, ¿no? Porque, como dice la pregunta 918 del libro de los Espíritus, dice, ¿no? El verdadero hombre de bien es aquel que se esfuerza por domar o dominar sus malas inclinaciones, ¿no? Sí, entonces ahí hay un llamado, ¿no? Un llamado al esfuerzo, al trabajo individual, que son las pautas para superarnos espiritualmente, ¿no? Entonces podemos resumir esta parte en tres puntos, ¿no? Que no hay exclusión, todos estamos llamados por la ley del progreso a superarnos, a evolucionar, ¿no? Lo esencial también es reparar los errores que hemos cometido, ¿no? Reconocerlos y repararlos, ¿no? Y entender que hay un amor incondicional, un amor divino que es grande y que es universal. Eso tengámoslo claro, clarísimo, ¿no? Esa es la enseñanza que yo veo en la parte de saqueo, ¿no? Que viene a ser el rico, si queremos hacer la analogía, el rico bueno, digamos, ¿no? El que busca su reivindicación, busca su elevación y eh, crecer en la parte espiritual, ¿no? Ahora, por otro lado tenemos la otra, la parábola del rico malo, ¿no? Que nos habla también de un hombre que estaba lleno de riquezas y que también había otra persona llamada Lázaro que era pobre, enfermo y desdichado porque el rico llevaba una vida pues ostentosa pero vacía a la vez, ¿no? Y luego al morir, ¿no? Vemos el reflejo de lo que es la ley de causa y efecto y la justicia divina, ¿no? Porque la justicia divina no es en función de cuánto dinero tienes o cuánta fama o cuánto conocimiento adquiriste, ¿no? Sino que nos dice Jesús, nos dice, a cada uno se le hará según sus obras, ¿no? Ahora, no entendamos que los bienes materiales son malos, ¿no? Como ustedes bien lo han dicho, los bienes materiales no son en sí negativos, malos, ¿no? Lo que es malo es el uso que le damos de manera egoísta, ¿no? Entonces, porque ello genera algo negativo para el espíritu de aquel que tiene la posesión del temporal de ese dinero, ¿no? Entonces, tanto la riqueza como la pobreza son pruebas, una por la carencia y el dolor y la otra por la facilidad con que te puedes apartar del camino espiritual y dedicarte pues a las pasiones, a los placeres meramente sensoriales y materiales, ¿no? Y bueno, el rico pues no era condenado por ser rico, sino porque era indiferente hacia el sufrimiento de Lázaro, ¿no? El que estaba en su puerta y él hasta cierto punto se veía como que desperdiciaba la comida y era incapaz de regalarle medio pan al hombre que estaba sufriendo y más aún de hambre, ¿no? Entonces, aquí el tema del egoísmo, ¿no? El egoísmo sabemos pues que es
como dice el Evangelio también en el capítulo 11, el egoísmo es la plaga que nos invade a nivel social, ¿no? Y hay que combatirlo siempre, todos los días, ¿no? Entonces, porque el egoísmo nos arrastra a otras cosas, ¿no? Falta de caridad, a falta de valores, y eso nos va hundiendo como espíritu, no nos permite crecer. Y esa falta de, digamos, de deseos de superarnos, de crecer, nos va a traer sí o sí sufrimiento. Y ese sufrimiento no queda acá, como hemos visto en la parábola, sino también se continúa en el otro plano, ¿no? Entonces, aquel que sufrió y sufrió bien en el planeta Tierra, estando encarnado, si sufrió con resignación y no con rebeldía o maldiciendo a Dios, como Lázaro, entonces recibirá una recompensa en el otro plano, ¿no? Eh, y sabemos que la doctrina nos dice también, ¿no? Aquel que el alma imperfecta tendrá sufrimientos precisamente por su grado de impureza, ¿no? O sea, mientras más imperfecto es el espíritu, más sufrimiento tendrá. En la medida que nos vamos depurando de lo imperfecto, los sufrimientos van a ir disminuyendo, ¿no? Esa es la esperanza que nos da esta doctrina maravillosa, ¿no? El desprendernos de todos esos defectos nos hace acercarnos a la felicidad y a la plenitud, ¿no? Y ahora, no es que al rico lo castigó Dios, eso entendamos, Dios no castiga a nadie. El rico, con su actitud egoísta y por ley de causa y efecto, creó su propio infierno, su propio tormento, ¿no? Y por lo contrario, Lázaro, con esa resignación y paciencia, elevó su nivel espiritual, ¿no? Entonces, y lo otro que tenemos que entender también, el mensaje que viene acá, es que hay un mensaje detrás de esto que nos habla de la reencarnación, ¿no? Que es la oportunidad de la inmensa misericordia de Dios que nos da para regresar y continuar con nuestra evolución. Porque si nos equivocamos en una vida, Dios nos da la oportunidad de poder continuar en una siguiente existencia en la tierra y poder reparar todos esos errores que hemos cometido y poder superarlos, ¿no? Entonces, de repente Lázaro, por ejemplo, pudo en una vida anterior haber tenido errores que ocasionaron que venga en ese estado de pobreza, ¿no? Igualmente el rico podría estar expiando en vidas futuras los errores de esta presente existencia donde hizo mal uso de la riqueza, ¿no? Entonces, la reencarnación, pues, es un fruto de la misericordia de Dios que nos permite redimir las faltas, evolucionar moralmente y aprovechar las oportunidades que antes no aprovechamos, ¿no? Entonces, eso, o sea, tanto Lázaro como el rico tuvieron su prueba. O sea, quiere decir que la riqueza y la miseria son ambas pruebas, pruebas difíciles, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito de esta parábola, tengamos en cuenta que es importante la práctica de la caridad. Como bien nos hacía reflexionar Alfredo con sus anécdotas, es cierto, ¿no? O sea, debemos tener presente todo eso. Y no solo la caridad material, sino también la caridad moral, espiritual, ¿no? No dar, sino darse uno, ¿no? Entonces, eso es más todavía, ¿no? Entonces, ahí es el camino seguro. Caridad y humildad es el camino seguro hacia la felicidad, como nos dice el mismo Evangelio, ¿no? Y tenemos que vivir no en función de la vida actual, sino en prepararnos para la vida en el otro plano, porque la vida en el otro plano es la vida verdadera. Acá estamos de pasadita. No sabemos cuánto, pero estamos de pasada, ¿no? No sé cuánto nos permita Dios, 70, 80, 90, 100 años, no sé, pero no vamos a estar para siempre, ¿no?
es un estadio temporal que nos da la oportunidad para prepararnos para la vida espiritual, ¿sí? Y no enfrascarnos como el rico en los placeres terrenales y nos olvidamos que lo que trasciende es el alma. El cuerpo se va deteriorando y ninguna de las cosas materiales, como bien comentaron, nos la vamos a llevar, ¿no? Entonces, lo bueno de todo esto es que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío. Podemos escoger nuestro futuro en base a nuestras acciones del presente, ¿no? Podemos elegir ayudar como Saqueo o podemos elegir la indiferencia como el rico malo, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, como dice la doctrina, nadie puede eludir las consecuencias de sus actos, pero todos tenemos la oportunidad de redimirnos, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Hasta no hacer nada también tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, mis hermanos, es una reflexión muy interesante esta que nos da dos personajes, digamos, de los dos extremos, ¿no? Uno con la actitud positiva y el otro con una actitud todavía con la conciencia dormida. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias por su atención.